hiperplásicas, entre ellas papiloma escamoso-oral, condiloma acuminado, que son causados por VPH, y otros que no son causados por VPH, como granuloma progénico, granuloma periférico de células gigantes, fibromialgia reactivo, époli fisurado y la hiperplasia de las papilas foliadas. La queratosis friccional, yo creo que ustedes la ven todos los días, es una lesión absolutamente benigna que está asociada a un trauma o a un irritante crónico. Trauma puede ser el impacto de los alimentos sobre la encía, puede ser también el cepillado traumático en esa zona, puede ser algún factor local como la prótesis que esté causando el trauma. Irritantes puede ser alguna sustancia que consume el paciente que irrite la mucosa, puede ser el uso de canela, que se ve más en población estadounidense, puede ser las pastas dentales, etc. Se produce una hiperqueratosis, es decir, hay más producción de queratina en el epitelio para defenderse contra ese trauma, y por eso se ve blanco. Está asociada a factores locales, como este reborde desdentado, al uso de una prótesis, y el tratamiento es la corrección del mal hábito. No requiere biopsia si ustedes sospechan que es queratosis friccional y pueden demostrar el factor etiológico local. En ese caso, solamente corregir el factor local. Ahora, fíjense en estas dos lesiones. Vamos a hablar más adelante de cáncer y de leucoplasia, que es una lesión precancerosa. Acá la principal distinción, el principal diagnóstico diferencial es con leucoplasia, que es una lesión precancerosa. Si ustedes ven un paciente como esta fotografía o esta fotografía, ¿qué debieran preguntarle o qué antecedentes debieran recabar en la historia clínica para descartar que esto se trate de una lesión premaligna y confirmar que está asociado a factores locales? ¿Qué preguntarían? ¿Tiempo de evolución? Ok, tiempo de evolución. Buena pregunta. Normalmente el paciente no lo sabe y no se lo ha visto. No sé si les pasa que ustedes preguntan y el paciente no tiene idea que lo tenía. Hola. ¿La prótesis? Perfecto, súper buena pregunta. Si es que usa prótesis para ambos casos, ¿ya? Si es que usa prótesis, es probable que esto sea secundario a una prótesis desajustada. Esto también. Y si no usa prótesis, ¿puede estar asociado a trauma local también? Si muerde con la encía, probablemente sí. Exacto, perfecto. Asociado a los alimentos, de acuerdo. Perfecto, entonces puede estar asociado a prótesis o no, pero tengo que constatar el factor local. ¿Qué otra cosa le preguntarían al paciente? Los hábitos. ¿Cómo cuál? Si es fumador. Perfecto. Si es fumador. Si se expone al sol por la lesión de la comisura. ¿Cuál lesión de la comisura? No hay una. Por acá, porque tiene un poco, usted dice, de... Pareciera que tiene acá un poco de queilitis, ¿dice usted? Claro. Ya, ok, pero buen punto, pero eso no está relacionado con la queratosis a nivel intraoral, ¿de acuerdo? Pero es bueno notar eso también. Sí, no, estas fotos son dos pacientes distintos. Ya. ¿Ya? ¿Le duele o no le duele la zona? Buen punto, si le duele o no le duele la zona, si es que le molesta también al masticar, es una buena forma de diferenciar de una leucoplasia. La leucoplasia tampoco duele, esto podría no doler, pero el paciente puede notar que en esta zona quizás la prótesis le presiona más, o en esta zona dice, ahí siempre se me junta la comida y me molesta. Es un antecedente. Y si el paciente fuma, puede tener lesiones blancas que están asociadas al tabaco y se ven un poco distintas. De ahora, quiero que recuerden esto. Fíjense que acá tengo blanco y tengo este blanco que se va mezclando hacia esta zona y acá también con la mucosa normal. ¿Lo alcanzan a ver, cierto? Lo mismo acá. Este blanco bien marcado acá y se empieza a continuar con mucosa normal. En las leucoplasias eso es un poco distinto, así que quédense con eso. El blanco de las queratosis por fricción se va camuflando un poco con la mucosa normal. Y, esta foto se ve un poco pixelada por la conexión, parece. Una forma de queratosis friccional es la línea ALMA. Esta ocurre en pacientes que tienen bruxismo, ¿ya? Y es un traumatismo crónico asociado al plano oclusal. Por eso es una línea, es absolutamente benigna y es otra forma de queratosis friccional. Es más frecuente en mujeres, no requiere tratamiento. Y el morsicatio es como la línea ALMA, pero más extendida. El paciente, en vez de solamente tener mal hábito en relación al plano oclusal, se mordisquea la cara interna de la mejilla, de los labios o la lengua. Cuando se mordisquea la región de la boca, se llama bucarum.
Si es que se mordisquea la lengua, se llama linguarum, y si es que se mordisquea el labio, se llama linguarum. También es una queratosis friccional, absolutamente benigna. No requiere tratamiento, salvo la corrección del mal hábito, porque a veces a los pacientes esto les duele. Puede estar incluso ulcerado en algunas zonas y el paciente dice, no, es que estoy todo el día mordiéndome la mejilla. Ellos saben, en el caso de que haya morsicatio, ellos saben que se muerden o el labio o la lengua o la cara interna de la mejilla. Y esto lo pueden llegar a ver en pacientes, sobre todo pacientes que tengan la tez un poco más oscura, y es una variación de la normalidad. No es una queratosis friccional, ni es tampoco una leucoplasia. El leucodema es este aspecto, fíjense que incluso esto ustedes podrían pensar, se parece a lo que vimos recién, a una línea alba o morsicatio. Cuando vean este aspecto de la mucosa, siempre estiren la mucosa, porque el leucodema, que es absolutamente benigno y es una variación de la normalidad, desaparece al estirar la mucosa. Este es el mismo paciente, ¿ya? La mucosa sin estirar y la mucosa al estirar. Variación de la normalidad, absolutamente normal, no requiere tratamiento. Frente a estas lesiones, chicos, que son las que ustedes se encuentran todos los días, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes ven una lesión blanca, ¿qué es lo primero que hay que hacer siempre? Y quizás lo conversaron ayer con Dr. Rojas. Hay que ver si es que se desprende el raspado. Súper bien, esa es la primera conducta. Ver si se desprende el raspado para diferenciar inmediatamente si se trata de una Cándida, puede ser. perfecto, candidiasis pseudomembranosa, que es la que se presenta de forma blanca y se desprende el raspado dejando bajo ella una superficie eritematosa. ¿Ok? Entonces, ¿podría esto asemejarse a cándida? Podría ser un poco, tengo que ver si se desprende el raspado. La cándida se desprende, los morsicatios, las queratosis, la línea alba no se desprenden al raspado. Puede ser que ustedes puedan retirar alguno de estos filamentos de queratina, pero no es que se desprenda, es que están retirando la queratina. ¿Sí? En este caso, ¿qué piensan que es en el A? Una línea alba. Está clarísimo, ¿cierto? Línea alba, perfecto. ¿Qué le puede preguntar al paciente? Si ha sido diagnosticado de bruxismo. Ok, si es que tiene el hábito ya sea de succión o el hábito de bruxismo céntrico. Perfecto, buen antecedente. ¿Tratamiento? Tratar de eliminar el bruxismo mediante una derivación ante el especialista en ATM y el mal hábito de la succión podría ser. Perfecto, pero súper bien. Esa es la única conducta. La lesión en sí no requiere tratamiento. ¿Bien? Biopsia tampoco. Y en este caso, para el C, acá abajo, ¿qué pensamos? Lo primero que hay que hacer es raspar, no se desprenda el raspado. Ok, descartamos candidiasis pseudomembranosa. ¿Qué pensamos ahora? Moriscatum linguarum. Morsicatio linguarum, perfecto. Mordisqueo de la lengua o queratosis friccional por morderse la lengua. Perfecto, súper bien. Fíjense que además tiene como forma de las indentaciones. Ustedes ven mi puntero, ¿cierto? Sí, lo vemos. Perfecto, ahí está. Y en este caso, lo primero que tengo que hacer es ver si se desprende el raspado. Para este caso, les digo al tiro, no se desprende. ¿Qué le preguntarían al paciente? Si se muerde constantemente las mejillas. Si se muerde constantemente las mejillas, perfecto. Y si el paciente responde que sí, morsicatio bucarum. Si el paciente responde que no, ¿qué harían? Estirar la mucosa. Estirar la Perfecto, mucosa. súper bien, estiran la mucosa. Si al estirar la mucosa la lesión desaparece, ¿qué es? Leucodema. Leucodema. ¿Necesita tratamiento? No. No. Perfecto, no necesita tratamiento, súper bien. Y en el caso de que ustedes estiren la mucosa y la lesión siga ahí, ¿qué tienen que hacer? Ahí ya no sería ninguna de las cosas conocidas, por lo tanto, derivar para evaluación en patología oral. ¿Ok? Podríamos estar frente a alguna lesión de presentación atípica. Y en este caso, frecuente también en pacientes que tienen el hábito de morderse, se muerden los labios morsicatio labiorum. El paciente sabe que lo hace y está el antecedente. Vieron ayer líquen plano, ¿cierto? Y reacción liquenoide. ¿Qué piensan acá?
línea alba, morsicatio, bucarum, líquen plano, reacción liquenoide. Está más difícil, vamos avanzando. Llega hasta la zona retromolar, así que no creo que sea un Buen punto. moriscario. Ok, difícil que sea una línea alba que se extienda hacia la zona retromolar. Morsicatio no tiene acá un molar impactando en esa zona, perfecto. Estoy de acuerdo con usted. ¿Alguien más que nos pueda aportar alguna otra idea? Ah, perdón. Buena pregunta. Ok. Reacción liquenoide es bilateral, me preguntan por acá. Buena pregunta. Si yo les dijera que esto es bilateral, ¿en qué pensamos? Líquen plano. Súper bien, líquen plano. Perfecto. Y si yo les dijera, no, es unilateral, ¿en qué estaríamos pensando? Reacción. Reacción liquenoide. Súper bien, exacto, súper bien. ¿Tenemos que tratar la reacción liquenoide y el líquen plano? ¿Qué opinan? ¿Lo van a derivar o no? Sí. Yo creo que sí. Perfecto, sí, ¿ya? Líquen plano y reacción liquenoide puede ser que sean asintomáticos, puede ser que sean sintomáticos, pero siempre la conducta es derivar a patología oral porque ese es un paciente que tiene que estar en control, ¿ok? Pues esas lesiones pueden ir variando en el tiempo, el líquen plano puede empezar a presentar algunas veces un componente erosivo y esos son los que se ha reportado en algunos casos súper específicos, súper puntuales, que hay algún riesgo de malignización. Entonces, derivar también, si se trata de línea alba, morsicatio, derivar al funcionista, pero la lesión no necesita tratamiento. Bien, chicos, súper bien, los felicito. Y vamos con las otras lesiones reaccionales, que ya no son frente a un trauma crónico de baja intensidad o a un irritante local de baja intensidad, sino que son frente a un irritante agudo y evidentemente de alta intensidad que causa una disrupción de la continuidad del epitelio. La úlcera traumática en cavidad oral normalmente es única, normalmente es aguda y normalmente el paciente sabe lo que le pasó. ¿Ya? Dice, si me mordí, me quemé o qué sé yo, me pinché con un tenedor, lo que sea. No suelen durar más de 10 días, entonces, ojo, la conducta siempre con las úlceras es toda úlcera que dure más de 14 días debe ser biopsiada para descartar carcinoma u otras enfermedades infecciosas. Más frecuente que se presenten en borde lateral de la lengua, que también es sitio de alto riesgo de presentación de cáncer oral, que se presenta como una úlcera que no cicatriza. Por eso, toda úlcera de más de 14 días de duración debe biopsiarse. En cuanto a la presentación en general, siempre busquen el factor local asociado si es que el paciente no relata conocerlo. Busquen si es que hay un diente, alguna faceta de desgaste, algún retenedor, etcétera. Prótesis desajustados, si es que el paciente tiene aparatos de ortodoncia, es muy frecuente que presente úlceras. Y pueden aparecer también posterior a la anestesia dental, sobre todo en niños y en el labio inferior. Ustedes vieron aftas ayer, ¿cierto? Para este caso, ¿qué piensan? ¿Serán aftas o serán úlceras traumáticas? ¿Cómo puedo distinguir? Habría que buscar factor etiológico primero que todo y ver la ubicación de la lesión que está en la encía Ok. nóquera que dice. Richard dice entonces buscar factor etiológico de la lesión. Perfecto, preguntarle al paciente entonces. A eso se refiere, ¿no? A preguntarle al paciente, ¿hace cuánto lo tiene? ¿Le ha pasado antes? ¿Qué más le preguntarían? Historia de trauma. Perfecto, historia de trauma. ¿Qué más? Importante de las úlceras traumáticas es que duelen, los aftas también. Entonces es importante preguntarle a los pacientes eso, si le duele. Úlceras que no duelan, sospechen. Acuérdense también el chancro sifilítico que vieron ayer, no duele.
Ojo con eso también. En este caso, les cuento yo. El paciente tiene las úlceras hace 3 días, le aparecen espontáneamente, relata que a veces le pasa y le duele muchísimo. ¿Qué diagnostican? ¿Afta o úlcera traumática? Afta. Afta, perfecto. Solo tiene estas 2 lesiones y fíjense en esto. La úlcera traumática suele ser única y puede ser que no sea tan regular en su forma. Puede ser que sí. Las aftas siempre son ovaladas con esta membrana o pseudomembrana de fibrina amarillenta en el centro y el halo eritematoso alrededor. Eso es clásico de las aftas. Las úlceras traumáticas no siempre se presentan así. Y para este caso, chicos, vamos aumentando el nivel de dificultad. Afta, úlcera traumática o herpes recurrente intraoral. ¿Qué piensan? ¿Son múltiples úlceras? ¿Qué opinan? ¿A la izquierda se ve un poco nodular o mi idea? A ver, voy a poner el puntero. ¿Acá esta zona? Sí. No, son absolutamente planas. Puede ser el efecto agudo, pero son planas y tienen el halo eritematoso. Fíjense acá, algunas tienden a confluir. ¿Qué estaremos pensando? ¿Cómo podemos saber? ¿Qué le tenemos que preguntar al paciente? Primero, si es que tuvo algún factor irritante, si Perfecto. es que le duele. Perfecto. ¿Hace cuánto lo tiene? ¿Hace cuánto lo tiene, claro? Y súper importante, chicos, pregunten siempre, si es que sospechan de herpes, si es que estas úlceras fueron precedidas por vesículas. Porque en el caso de que sea herpes, fueron precedidas por vesículas. Y usted le puede preguntar al paciente, ¿tenía como unas ampollitas llenas de agua? Ah, sí, tenía unas ampollitas llenas de agua. ¿Ya? Que normalmente duran muy poco, no más de un día en mucosa oral, pero los pacientes a veces las notan. Y en el caso de que sea un afta, no hay vesículas precedentes. Aparece la úlcera como primera lesión. Esto también es importante. En este caso, interesante, úlcera traumática lo descarto porque es multifocal y tienden a confluir entre ellas. Además, le pregunto al paciente, ¿se quemó? ¿Comió algo muy caliente? ¿Hizo algo en especial? No, nada, me aparecieron solamente estas heridas. Ok, descarto úlcera traumática, además que la úlcera traumática suele ser única. Pensemos en herpes intraoral. El herpes intraoral, cuando aparece intraoral, suele ser unilateral. ¿Ok? Y acá tengo la línea media del paladar y lesiones a ambos lados. Ojo con eso. Y estas úlceras no fueron precedidas por vesículas. Si le preguntamos al paciente, no tuvo ampollitas con agua antes. Nos vamos quedando con afta. ¿Pueden ser aftas? Efectivamente, pueden ser aftas. ¿De acuerdo? Y en este caso, pensemos en aftas de tipo herpetiformes, porque se asemejan un poco a la presentación del herpes, pero son bilaterales multifocales. Si tienen dudas, siempre derivar a patología oral. Y en este caso, ¿qué piensan? ¿Afta, úlcera traumática o úlcera infecciosa? Perdón, me salté una diapo, lo siento. En este caso. ¿Una úlcera traumática? Una úlcera traumática, ¿por qué? O sea, bueno, cuando se ve la pieza, podría ser como que haya sido un trauma producto de esa pieza que tiene los bordes irregulares. Súper bien, Miguel, hay que fijarse. Acá el factor local es evidente y es muy grande para ser afta, no tiene la característica del halo eritematoso. Y si ustedes se fijan acá, y esto es importante, el halo de esta úlcera se ve blanquecino. Cuando veo un halo blanquecino, me habla de que esa úlcera lleva ahí un tiempo, ¿ok? Lleva ahí un tiempo, probablemente 2 semanas, entonces está empezando a reparar en los bordes y por eso se ve de color blanquecino. Lo más probable es que le duela al paciente y eso es bueno porque me habla de que probablemente sea traumática. Si sospecho que no es traumática, acá el trauma es evidente, tengo que biopsiar. ¿Podría ser esto un chancro, si se olvidan del diente? Podría ser un chancro, ¿de acuerdo? Podría ser un chancro sifilítico si es que al paciente no le duele, si es que lo tiene hace 2 semanas, no le duele, ustedes lo sienten indurado. Ojo, podría ser biopsia.
Importante, como esto podría ser una úlcera infecciosa tipo chancro sifilítico, jamás, 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 jamás palpar las úlceras sin guantes por ningún motivo, porque si es un chancro es altamente contagioso. ¿Ok? Si es una úlcera asociada a cualquier otro tipo de virus que son más raras o alguna micosis, también, ojo, jamás palpar esas úlceras sin guantes por ningún motivo. Y en este caso, ¿qué piensan? ¿Aftas, úlceras traumáticas o úlceras asociadas a un cuadro infeccioso? Son múltiples úlceras. Gingivitis herpética. Bien, Sí, perfecto. Gingivitis herpética primaria. Fíjense, solamente llegan hasta el labio, no tengo lesiones en piel, tengo la encía comprometida, tengo paladar, lengua, úlceras que tienden a coalescer. Es un paciente evidentemente pequeño, primera infancia, estoy pensando en gingivitis herpética primaria. Súper bien, tratamiento para eso. Aciclovir. Perfecto, aciclovir en jarabe, ¿cierto? Porque es un niño. Y le pueden dar ibuprofeno. Para bajar la inflamación. Ibuprofeno, perfecto, súper bien. ¿Tienen las pautas de prescripción? No sé si doctor Rojas ya se las subió. Si no se las ha subido, se las subo en la tarde. ¿Ok? ¿Las tienen? Parece que no todavía. Ya. No se preocupen porque se las vamos a subir porque esas les son útiles y ustedes pueden prescribir eso sin ningún problema. O sea, es lo que tiene que prescribir un dentista general. En el caso de que el paciente tenga deshidratación o fiebre muy alta, en ese caso deben derivar a un centro hospitalario para compensación del paciente y rehidratación por vía venosa. ¿De acuerdo? En cualquier otro caso lo pueden tratar y el paciente se maneja en la casa y con control a la semana. Volvamos con la úlcera traumática. La mayoría de los casos tienen resolución espontánea a los 5 o 10 días. 14 días tienen que derivar para biopsia, ¿ok? Y el tratamiento es solamente sintomático. ¿A qué nos referimos con sintomático? Pueden recetar Calmapta, si es que quieren, pueden recetar anestésico local, pero jamás pueden recetar para una úlcera traumática un corticoide, porque si no, no va a reparar. ¿Okay? Y esa úlcera ya va a seguir ahí 3 meses, el tiempo que el paciente siga con el corticoide. Si se tratara de un afta, volvamos acá. En este caso, ¿cuál es la prescripción? ¿Cuál es el tratamiento? Betametasona, perfecto, ahí está. Que me demoro en ver el chat, lo siento. Puede ser, Richard, puede ser Calmapta o puede ser betametasona al 0,05% en Plastivase. También les voy a mandar la receta magistral para que la tengan porque es sencilla, se manda a preparar. Y estos pacientes, como son pacientes que tienen los cuadros a repetición, ojo, vale la pena dejarles la prescripción y ellos tienen siempre, lo que yo hago con mis pacientes que tienen aftas a repetición, es que tienen siempre su pomo, su envase de corticoides guardado en la casa para los siguientes eventos, pero no se prescribe por más de 7 días y eso evidentemente los pacientes lo saben. Doctora, consulta, ¿cuánto Sí, puede durar adelante. esta formulación? Ya, buena pregunta. Se los iba a decir justamente. La formulación dura normalmente 3 meses, pero le pueden decir al paciente que la guarde en el refrigerador. Y en el caso de que la guarde en el refrigerador, puede durar 6 meses más, sin ningún problema. ¿Ya? Eso sí es importante. Jamás guardarla en el refrigerador si es que hay adultos mayores en la casa que pueden tener demencia o niños pequeños, porque se lo pueden comer. Ya, en ese caso, Perfecto. no lo recomienden. Pero si el paciente vive solo o es un paciente en una familia en la que hay adolescentes grandes, gente que no se lo va a comer, ni un problema, lo pueden mantener en el refrigerador, ¿ya? Y lo que hacemos Cristian y yo es que tenemos en la consulta siempre pomos preparados porque se demoran las farmacias aproximadamente 3 a 5 días en tenerlo listo, como es una receta magistral, entonces conviene de pronto tener en la farmacia y uno se lo entrega al paciente cuando va a la consulta. Tenerlo, perdón, en la consulta como tipo medicamentos de farmacia en la consulta. Cuando el paciente va y consulta por el tema, usted le entrega el corticoide como parte de la consulta. Los pacientes lo agradecen bastante también. Sí.
Y poniendo en el último de los casos, qué sé yo, si un niño o un adulto mayor pasara a comerse este fármaco, ¿habría que derivarlo inmediatamente a urgencia? Sí, a ver, en el caso de que se lo lleguen a comer, es solo corticoide con plastivase, lo más probable es que tenga diarrea, ¿ya? Porque la plastivase no se va a digerir, va a tener un cuadro gastrointestinal, pero salvo eso, ningún problema. O sea, en 3 días debería estar bien. En el caso de que, claro, hayan signos de intoxicación, que haya compromiso del estado general, compromiso de conciencia, en ese caso hay que derivar a hospital, ¿ya? Pero en el fondo tendría que comerse todo el pomo para llegar a tener un cuadro gastrointestinal notorio que la causara deshidratación. Recuerden, chicos, que toda diarrea que dure más de 3 días debe ser valorada en un servicio hospitalario porque el paciente puede deshidratarse a consecuencia de esa diarrea y esa diarrea debe ser tratada, porque estamos sospechando que quizás no solamente una diarrea secundaria, una intoxicación alimentaria que fue transitoria, sino que puede haber además un rol de alguna enfermedad autoinmune o puede ser de algún otro patógeno que esté causando el cuadro de diarrea. Importante eso. Perfecto, gracias. No por nada. Bueno, vamos con el Doctora. papiloma escamosoral. Sí, adelante. El clobetasol en relación a la betametasona, ¿cómo anda? Ya, la ¿Tiene más o betametasona menos los es... mismos resultados? Sí, la betametasona es el de primera línea, ¿ya? Es un corticoide de potencia media de primera línea. Siempre cuando prescriban corticoides, piensen en el mejor efecto terapéutico con el corticoide de menor potencia y con la dosis más baja. ¿De acuerdo? Porque los corticoides son inmunosupresores locales, o sea, tienen función directa sobre la supresión de los linfocitos T. Y los linfocitos T coordinan la respuesta inmune. Por tanto, los queremos evidentemente funcionando. Y también hay alteraciones locales, por ejemplo, puede proliferar más cándida secundaria al uso de los corticoides locales, entonces ojo con eso. Lo mejor es partir con betametasona al 0,05%. Si la betametasona al 0,05% no les funciona, lo primero que hay que hacer es revisar. Me equivoqué de diagnóstico y esto no era un asta y por lo tanto no está funcionando. Segundo, el paciente está usando el corticoide como le indiqué. El corticoide se usa siempre sobre mucosa seca. El paciente tiene que secar con una gasa o un algodón y depositar el corticoide. Si lo pone sobre la mucosa húmeda, se va a ir en la saliva. No va a tener mucho efecto. Y si es que come inmediatamente después de utilizar el corticoide, tampoco nos va a servir porque se va a ir con la comida. Entonces, revisar la adherencia al tratamiento y si lo está usando de verdad, porque los pacientes a veces dicen, ah, sí, la cremita que me dio, sí, me la puso un día y después nunca más. Evidentemente no va a funcionar. Y tercero, si es que está bien la adhesión al tratamiento, si es que está bien la prescripción y está bien el diagnóstico, pero aún así la lesión persiste, hay que derivar a patología oral porque puede tratarse de otra cosa, ¿de acuerdo? El clobetasol normalmente lo reservamos nosotros en medicina oral para casos, por ejemplo, de líquen plano y se da más en colutorio porque son lesiones extensas para las que usamos clobetasol, ¿de acuerdo? Es de segunda línea. Pero antes de llegar a un clobetasol hay que valorar por qué la betametasona no me está haciendo efecto. ¿Sí? En el fondo, como recomendación, como primera prescripción, lleguen hasta la betametasona. Si la betametasona no sirvió, deriven a patología oral porque puede haber algo más. Esa es la recomendación. Ok, veamos entonces el papiloma escamoso oral. Es una proliferación epitelial, una hiperplasia epitelial absolutamente benigna, pero inducida por el virus VPH. VPH 6 y 11 son los más frecuentes en cavidad oral y se ve como una masa papilomatosa o verruciforme, con aspecto de verruga. La virulencia es baja. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes suelen tener una sola lesión y lo más probable es que se le hayan autoinoculado desde lesiones en los dedos, por ejemplo. Siempre que vean una lesión de esta, pídanle a los niños, lo más frecuente que lo vean en niños, en pacientes jóvenes, ver los dedos. Lo más probable es que tengan en los dedos también alguna verruga. Lo pueden observar en paladar, lengua y labios, y esto es súper importante. El papiloma escamoso oral no está asociado a transmisión sexual, ¿de acuerdo? Lo más probable es que el paciente lo haya autoinoculado de lesiones en piel. El tratamiento es la excisión quirúrgica y hay que mandar siempre estas lesiones a biopsia. Aunque ustedes estén clarísimos clínicamente de que es un papiloma, siempre biopsiar. Fíjense acá, estas fotos son muy buenas porque son dos presentaciones. A veces son muy blancos, muy queratóxicos, muy blancos,
y otras veces pueden ser un poco más coloración mucosa normal. Lo interesante es las proliferaciones en forma de dedos o digitiformes de esta capa de queratina. Eso me indica que se trata de un papiloma. Normalmente los papilomas son únicos. Eso es interesante. A diferencia de los condilomas acuminados, que suelen ser lesiones de mayor tamaño, también inducidas por VPH, la mayoría de los casos 6 y 11, y suelen ser múltiples. Eso es interesante. No es solo una lesión, ni de tamaño tan pequeño como esta, sino que pueden ser un poco mayores y pueden ser múltiples. La mayoría de los casos son múltiples. El condiloma acuminado sí es de transmisión sexual. Puede aparecer en la región anogenital, en laringe y en cavidad oral. Aparece en un 1% de la población sexualmente activa y normalmente, si ustedes ven estas lesiones en boca, corresponde derivar al paciente a patología oral, y de patología oral probablemente lo manden también al ginecólogo o al urólogo para ver si es que tiene también lesiones en la mucosa anogenital. El periodo de incubación es de 1 a 3 meses, en general varía para los papilomas, lo que quiere decir que el paciente puede haber contagiado a parejas sexuales que haya tenido, y en ese caso lo que se hace es indicar al paciente que tiene que contactar él a sus parejas sexuales para decirles que tienen que hacerse también una revisión, como 3 meses hacia atrás. El tratamiento es la excisión quirúrgica y biopsia, o sea, derivar para biopsia. Fíjense la presentación, mucho mayor que el papiloma, no suele ser de características en cuanto a color blanco, puede ser de gran tamaño, como en este caso, ¿ya? Este caso es un paciente trasplantado, los pacientes inmunosuprimidos, es más frecuente que observen lesiones derivadas de infecciones por VPH, tanto en manos como en cavidad oral en general. Y este es otro caso en el que se ven también unas proyecciones como papilares, y acá puede ser difícil distinguir a veces de un papiloma escamoso, pero el papiloma escamoso es único y esta suele ser múltiple, se pueden encontrar conglomerados alrededor de estas lesiones. Ojo, puede ser que el paciente les diga, esta lesión me aparece y me desaparece, puede ser, ¿ya? En términos virológicos, por el tema del sistema inmune, estas lesiones pueden aparecer, pueden desaparecer en el tiempo y pueden volver a aparecer. Tiene que ver con la reactivación de la infección. Puede ser. En estos casos, fíjense las diferencias. Papiloma escamoso o condiloma acuminado. Primera pista, lesión única o lesión múltiple. Lesión única, prefiero papiloma escamoso. Adelante, pregunte. ¿Había una pregunta? ¿Tiene alguna, doctora? Sí, adelante. El agente etiológico es virus papiloma humanos tipo 6 y 11, ¿cierto? Para el condiloma, sí. ¿Ya? ¿Y para el papiloma? Para el papiloma, bueno, ojo, depende. Les puse los más frecuentes. Puede ser el 2, el 4, el 6, el 11, varían. Incluso se pueden compartir. ¿Ok? Lo importante es que el papiloma escamoso no está asociado a los VPH de alto riesgo de cáncer, que son el 16 y 18. En algunos casos, el condiloma acuminado, sobre todo lesiones genitales, puede estar asociado al 16 y 18, ¿ok? Que es el que causa cáncer orofaringio y cáncer cérvico-uterino. Fíjense que digo cáncer orofaringio, no cáncer oral. Sí, pregunta. Doctora, entonces, en el caso del condiloma, ¿existe la probabilidad de que sea autoinoculado o siempre, en el 100% de los casos, por contacto sexual? Puede ser perfectamente autoinoculado, pero el paciente tiene que tener las lesiones genitales, ¿ya? Porque el condiloma aparece en la región anogenital y en mucosa oral. Pero puede ser que sea autoinoculado, puede ser que sea contacto directo sexual con otra persona. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, el condiloma imposible que sea de dermis a mucosa. Puede aparecer en algún, ojo, puede aparecer en la región genital, también aparece, por ejemplo, la región de la vulva, puede aparecer en piel, ¿ya? No solo como en la zona de la mucosa, puede ser. Pero no va a estar en los dedos, a eso me refiero, ¿se entiende? Sí, a eso iba. Exacto, Okay. No, los dedos no. Ojo, la única forma de saber cuál es el virus que está causando estas lesiones, el serotipo, digamos, si es VPH6 o VPH11 o VPH4 o VPH16-18, es hacer un PCR o una inmunohistoquímica contra el virus o una hibridación in situ.
que son técnicas de laboratorio, pero no lo puedo saber solamente con la biopsia. Puedo decir, esto es un papiloma o esto es un condiloma, pero para saber el tipo de virus tengo que hacer estudios más específicos. Fíjense acá, estas lesiones son un poco distintas a las que les mostré, son más aplanadas, ¿ya? Esta superficie se llama como superficie pedregosa en la mucosa y les tiene que hacer sospechar de un condiloma. Lesiones múltiples, nuevamente, ¿ya? Este paciente tienen que derivarlo a patología oral para evaluación. Papiloma escamoso también hay que derivarlo a patología para la decisión quirúrgica de la lesión. No requiere más tratamiento, pero sí hay que biopsiar la lesión. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Todo bien. Vamos bien, súper. Granuloma piogénico, yo creo que se lo han encontrado. El granuloma piogénico también lo van a encontrar en la literatura como granuloma telangiectásico o hemangioma capilar lobular, que es como le llaman los dermatólogos. Y es una reacción exagerada o exuberante del tejido conectivo frente a un irritante local. Puede ser que aparezca en un sitio post-exodoncia, puede ser que aparezca en zonas donde hay condiciones de mala higiene, hay un retenedor de ortodoncia que está en esa zona reteniendo placa, etc. No está asociado a infección, ¿ok? El nombre piogénico es un nombre antiguo que se quedó, pero no significa que esté asociado a infección. Más frecuente en mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, lo pueden ver también en embarazadas. Lo interesante es que es esta lesión que ustedes pueden separar de los dientes. Puede sangrar espontáneamente si es que sondean o si es que lo manipulan. Al paciente no le duele normalmente, relata que lo tiene hace algunos meses, le ha crecido lentamente y se caracteriza por este color eritematoso, puede tener incluso superficie vascularizada y algunas zonas blanquecinas amarillentas que son fibrina, son las que se han ulcerado por traumas secundarios sobre la lesión. Ahora, si ustedes ven esta lesión, tiene incluso 2 focos de lesión, ¿pensarían inmediatamente un granuloma piogénico? ¿O pensarían también que puede tratarse de alguna lesión tumoral maligna? Yo estoy de acuerdo con los que pueden pensar en una lesión tumoral benigna, o sea, maligna, absolutamente. También los que piensan, puede ser un granuloma piogénico exagerado. Perfecto, puede ser también. Lo importante de esto y lo que quiero destacar es que este aspecto de granuloma piogénico se comparte a veces con algunas presentaciones de neoplasias malignas. Por lo tanto, por muy seguros que estén ustedes de que esto es un granuloma piogénico y de que el paciente es joven, se biopsia, ¿ok? Siempre, 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 todo tejido que ustedes retiren del cuerpo debe ser biopsiado, como por ley. Pero pasa mucho en odontología que a veces estas cosas se hace el diagnóstico clínico y no se biopsian. Es un error y no debiera ocurrir, ¿ok? Siempre realizar la biopsia de esas lesiones. Los granulomas piogénicos son muy eritematosos, muy vasculares, pueden estar ulcerados y crecen de manera lenta. Al paciente no le duelen salvo que estén ulcerados. Incluso algunos pueden verse un poco más violáceos. Sangra fácilmente y es frecuente que lo vean en encía. Pueden aparecer también en lengua, pueden aparecer incluso en la mucosa bucal. El tratamiento es derivar para realizar la remoción quirúrgica y la biopsia sí o sí. ¿Qué pasa si ese granuloma evoluciona en el tiempo? Puede ser que evolucione y lo que va a hacer es una especie de proceso de cicatrización y lo van a ver como una lesión que empieza a adquirir características de mucosa normal, empieza a fibrosarse todo el proceso de reacción exuberante de los vasos del tejido conectivo y se empieza a fibrosar y lo van a ver de color rosado, mucosa normal, firme a la palpación. Se transformó en un fibroma irritativo. Eso puede ocurrir también. También hay que biopsiar estas lesiones. Fíjense este. Este es un granuloma piogénico que aparece en un sitio post-exodoncia. ¿Ok? Puede ocurrir cuando quedan espículas óseas o cuando quedan de pronto raíces. Importante. Esto se podría llegar a confundir con una lesión maligna, requiere biopsiarse sí o sí. En este caso es un granuloma piogénico, pero hay que biopsiarlos. También lo van a encontrar en pacientes embarazadas, principalmente aparece entre el 3er y 7º mes, como efecto de los estrógenos que hacen que proliferen mucho más los vasos y hay una reacción más exuberante frente a depósitos de placa. Puede progresar durante el embarazo hacia un fibroma irritativo o puede permanecer como un granuloma piogénico. Lo que hay que hacer en ese caso es valorar el mejor momento para tomar la biopsia.
Por lo tanto, se deriva a patología oral para que se programe el mejor momento para hacer la remoción quirúrgica, que puede ser antes del parto o después del parto. ¿Ok? En el embarazo, si es posible diferir el tratamiento, diferir, pero si está ulcerado, si está creciendo rápido, va a requerir evidentemente el tratamiento quirúrgico rápidamente. El problema de los granulomas piogénicos es que si no se remueven los factores locales, van a recidivar, sí o sí. Entonces es importante remover los factores locales. Doctora, Y ya para ir terminando, adelante, pregunte. sí, tenía la duda de si es que cuando son de menor tamaño o más pequeños en diámetro, ¿está la opción de que involucionen por sí solos o siempre Se evolucionan describía en fibrosa? antiguamente, se describía eso, pero la verdad es que es raro, ¿ya? Lo que empieza a ocurrir es esto, que empiezan a fibrosarse. Y eso no va a involucionar espontáneamente. Sí pueden empezar a disminuir su tamaño y fibrosarse y quedar como un pequeño tumor de encía, ¿de acuerdo? Pero la involución, la regresión total espontánea es muy, muy rara. Lo que suele ocurrir es que sí progresan a fibromas irritativos y se fibrosan. Y eso requiere después la remoción quirúrgica también para descartar que se trate de otras lesiones. Esto lo van a observar también en pacientes, la hiperplasia papilar inflamatoria en pacientes portadores de prótesis, también puede aparecer en pacientes fumadores que no usan prótesis. Es una hiperplasia absolutamente reaccional que aparece bajo las prótesis y se observa este aspecto pedregoso de la mucosa. No son condilomas, es completamente distinto porque estas están solamente en el paladar duro. Pueden extenderse hacia los rebordes excepcionalmente, pero la verdad es que más frecuente en paladar duro. Absolutamente asintomática, asociado con mala higiene y con uso de la prótesis 24 horas. El tratamiento es quirúrgico, siempre se debe biopsiar todo tejido que se extrae y se recomienda, si el paciente puede evidentemente cambiar la prótesis, de lo contrario, rebasar y realizar instrucción de higiene. Y el fibroma irritativo lo van a encontrar también como pseudofibroma, yo creo que ustedes lo han visto mucho. Corresponden hiperplasia al tejido conectivo, en algunos casos también del epitelio. Son muy prevalentes, los van a encontrar más frecuentemente en la cara interna de la mejilla, en lengua, también en encía. Puede ser la evolución de un granuloma piogénico. Y aparecen frente a un factor irritativo crónico de baja intensidad. Si el factor es de alta intensidad, va a aparecer una úlcera. Si es de baja intensidad, en el tiempo va a ir apareciendo un fibroma. Pueden alcanzar distintos tamaños, normalmente no suelen ser mayores a 1 centímetro, aparecen a cualquier edad y esto es importante. Se subestiman para biopsia y a pesar de que son benignos y el aspecto clínico es clásico, no deberían subestimarse para biopsia. Siempre hay que biopsiar. ¿Ok? ¿Qué tengo acá? Esta pigmentación difusa, ¿qué podría ser? ¿Me pueden dar 2 diagnósticos diferenciales? Tinción por amalgama. Oh, ok, yo no diría tinción por amalgama porque... Síndrome de Addison. Addison. Ok, podríamos pensar en un síndrome de Addison porque es difuso, pero tenemos que tener los signos sistémicos. Bien. Tinción por amalgama no, porque no es localizada, no es azul grisácea, entonces lo descarto. Podríamos pensar en pigmentación fisiológica o en melanosis del fumador. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Súper. ¿Qué piensan? ¿Fibroma irritativo o granuloma piogénico? Según las características clínicas. Fibroma irritativo. Fibroma irritativa. Fibroma. Fibroma irritativo, perfecto. Súper, súper bien. Estoy de acuerdo por el aspecto clínico de la lesión. Se ve de color mucosa normal, está en la cara interna de la mejilla. Todas las características de un fibroma, tiene incluso un pedículo. Derivar para biopsia. Y en este caso, fibroma irritativo mucosele. ¿Qué piensan? Mucosele. Mucosele porque está en el labio inferior. ¿Piensan algunos? ¿Alguien piensa fibroma? ¿Podría ser los dos? Fibroma. Podría ser un fibroma, dice usted. Estoy de acuerdo con usted. En este caso era un fibroma, y este fibroma en el labio puede venir del mordisqueo crónico, pero puede ser también un mucosele,
que empieza a reparar en el tiempo y empieza a fibrosarse, ¿de acuerdo? Entonces, considerar esos dos diagnósticos diferenciales en la vía inferior. En este caso era un fibroma irritativo. Ojo, con los mucoceles que aparecen normalmente en la vía inferior, hay que hacer diagnóstico diferencial también con neoplasias de glándulas salivales menores. Y el problema de las neoplasias de glándulas salivales menores es que suelen ser malignas. Por lo tanto, jamás dejar de biopsiar una lesión, aunque ustedes estén seguros de que era un mucocele, biopsiar, porque puede ser alguna neoplasia maligna de glándula salival menor. ¿Ok? Siempre, siempre biopsiar. En este caso, fíjense que hay alguna coloración azulada, me indica que es un mucocele más que un fibroma. En este caso, este está interesante porque tiene una zona ulcerada superficial, hay fibrina ahí, porque evidentemente el paciente se lo traumatiza. Zona de presentación atípica del mucocele, ¿ya? La cara ventral de la lengua puede aparecer también. Otro mucocele, que ya adquiere características de ránula en piso de boca y también parte de la cara ventral de la lengua. Y esto es rarísimo, pero pueden llegar a observar mucoceles también en paladar. ¿De acuerdo? Estos mucoceles pueden llegar a fibrosarse y hacer un fibroma. La única forma de verlo en el fondo es con la biopsia. Y otro tipo de fibroma que ustedes van a encontrar en sus pacientes con prótesis es el fibroma irritativo que se presenta como un épulis fisurado, que presenta esta característica de lesiones foliáceas en forma de hojas que se van plegando unas sobre otras y que aparecen en relación a prótesis desajustadas. Normalmente el paciente retiene sus prótesis en estas lesiones, entonces hay que valorar en este caso la derivación a cirugía, pero el paciente tiene que además hacer una prótesis nueva, porque la prótesis antigua no va a ajustar, ¿de acuerdo? Y si es que no retiro la prótesis antigua, va a volver a aparecer. ¿Tengo que hacer el tratamiento de estas lesiones? Sí o sí, porque se ulceran, evidentemente el paciente no tiene una buena función masticatoria, también puede interferir con la fonación, hay que hacer el tratamiento de sección quirúrgica, a veces regularizar rebordes, cambiar la prótesis y estas lesiones se van a biopsia por muy evidente que sea que es un fibroma irritativo. Y el granuloma periférico de células gigantes es infrecuente de ver, aunque quizás alguno de ustedes ha visto alguno, pero lo van a saber con la biopsia. Es básicamente igual a un granuloma piogénico, solo que no aparece en lengua ni en cara interna de la mejilla, solo aparece en encía. Y es de color un poco más violáceo, azulado. Pero la clínica la verdad es que la puedo confundir perfectamente con un granuloma piogénico. Es absolutamente benigno, pero requiere la biopsia. Y cuando ustedes se encuentren con lesiones así en encía, recuerden siempre tomar una radiografía para ver que no haya compromiso del hueso. Ya sea que estén claros que es un granuloma piogénico o un granuloma periférico de células gigantes, no importa. Se toma, antes de derivar al paciente, una radiografía de la zona para ver que no haya erosión de la cortical ósea. ¿Por qué? Les voy a mostrar más adelante que neoplasias malignas pueden presentar este mismo aspecto. Y en el caso de neoplasias malignas va a haber erosión de la cortical ósea. ¿Qué piensan acá, chicos? ¿Fibroma irritativo, granuloma periférico de células gigantes o un granuloma piogénico común y corriente? Por el aspecto podría ser un granuloma piogénico. Perfecto, estoy súper de acuerdo. Un niño además tiene ahí ese diastema, tiene la encía que se inflama, granuloma piogénico. Muy de acuerdo. Podría ser también un granuloma periférico de células gigantes, que es diagnóstico obligatorio del anterior, por el aspecto un poco más rojo vinoso, podría ser. Fibroma irritativo no, porque no es color de mucosa normal, que es lo clásico del fibroma. Puede ser un granuloma que esté avanzando hacia esa etapa perfectamente. La única forma de saberlo ahí es con biopsia. Y esto, chicos, es bastante frecuente de ver. Los pacientes a veces se lo descubren y consultan por eso, nos ha pasado. Es la hiperplasia de las papilas foliadas. Lo que ocurre acá es que hay tejido linfoideo hiperplásico y es absolutamente benigno. Suelen verse más hiperplásicas estas papilas secundarias a cuadros gastrointestinales, cuadros de diarrea. El paciente estuvo con resfrío hace una semana y se fijó que tenía estas pelotitas, entre comillas, en los bordes laterales de la lengua a ambos lados. Absolutamente benigno, no requiere tratamiento, suelen ser múltiples y bilaterales. Al paciente no le duele. Si es que hay dudas, derivar para evaluación o teleconsulta, pero la verdad es que
el aspecto es bastante benigno y normal. Asegurarle al paciente que es normal, no requiere tratamiento. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Yo tengo una duda. ¿La Adelante. hiperplasia de papilas foliadas, eso remite o cuando pasa el cuadro gastrointestinal o según el caso que sea, o se queda? Puede ser, depende del paciente. Puede ser que remita, ¿ya? 2 semanas, a veces aparecen 2 semanas después del cuadro gastrointestinal o el paciente las descubre 2 semanas después y puede ser que un tiempo después remitan y el paciente tenga la mucosa normal de nuevo. Puede ser que persistan también, ¿ya? Algunos pacientes las tienen más hipertróficas naturalmente. En cualquier caso, son absolutamente benignas. Pero siempre van a preguntar al paciente, ¿tuvo algún cuadro gastrointestinal? ¿Estuvo con diarrea hace algunas semanas? ¿Estuvo muy resfriado? Incluso, qué sé yo, ¿tuvo COVID-19? Todas esas cosas se pueden preguntar. ¿Ya? Y con eso van descartando. En caso de dudas, derivar. Gracias. Doctora, ¿Sí? Adelante, Richard. la misma hiperplasia de la papila foliada, para las caliciformes aplica la misma lógica, ¿cierto? Sí, las caliciformes aplican la misma lógica. También es solamente hiperplasia. Algunos pacientes que naturalmente de nacimiento las tienen más hiperplásicas. No requiere tratamiento. El tema es que los pacientes a veces se las descubren y son un motivo de consulta frecuente. Nos pasa Sí, es bastante. que me tocó hace poco una hiperplasia, no está ulcerada, está más grande, pero Sí, además la paciente describe ardor. Y busqué ulceración, nada, y la paciente tenía antecedentes de depresión y un montón de cosas que he estado estudiando. interesante ese caso porque, ojo, los pacientes que tienen depresión están normalmente con politerapia farmacológica y hay varios fármacos que causan disminución de la secreción salival. Por lo tanto, secundario a esto, el paciente va a tener menos flujo salival y puede haber proliferación de cándida. Puede ser que tenga asociado a eso una candidiasis eritematosa. Sí, de hecho, ocupa prótesis en maxilar y al retirarla se notan, claro, pintas rojas, signos de cándida. Hubo con Perfecto, tratamiento, lo vio médico primero y por rebote me llegó a mí. perfecto. Entonces, lo Esta- más probable es que la paciente tenga una candidiasis eritematosa y haya que tratar esa candidiasis. Ok, doctora, muchas gracias. Y que las papilas sean un hallazgo y en el fondo ya siente el ardor en la lengua, pero se fijó que tenía las papilas y se concentra en eso. Pero Sí, sí, y está muy ensimismada que las papilas. sí, eso ocurre. A mí me ayuda bastante cuando me ha pasado, porque créeme que los pacientes incluso los derivan para evaluación de torus o consultan por torus. Los pacientes googlean todo. Entonces llegan con la idea de que tienen cáncer. No sé si les ha pasado. Y ayuda mucho mostrarles un libro con la información. Mire, lo que usted tiene está acá en la página tanto del libro es solamente un torus o es solamente una hiperplasia. Se quedan felices, ¿ya? Porque evidentemente a veces cuesta que solamente le crean a uno y lo vieron en internet, entonces creen lo que primero vieron. Eso pasa mucho. Entonces ayuda a que les muestren también un libro o una página de internet seria, les puedo compartir después unos recursos para convencer al paciente de que lo que tiene es absolutamente normal y no es cáncer. Y si hay dudas, ojo, a veces nosotros para tranquilizar a los pacientes les decimos, ok, vamos a tomar una biopsia para que se quede absolutamente tranquila de que esto es solamente una hiperplasia absolutamente benigna. Puede ser también, ¿ya? A veces también lo hemos hecho porque hay pacientes que se empiezan a fijar, quedan mentalmente fijados con el tema y para resolverles el tema les ayuda mucho la biopsia que finalmente les confirma que no es cáncer. Bien, chicos. Voy a revisar